Él invitó a su ex a su boda. Ella se presentó con 2 niñas pequeñas que se parecían exactamente a él. Maya se había quedado mirando el sobre durante casi 1 hora antes de encontrar el valor para abrirlo, sus dedos recorriendo los bordes dorados en relieve, como si la textura pudiera prepararla para lo que había dentro. No tenía idea de quién le enviaría algo tan extravagante. Su vida ahora era tranquila, pequeña, muy alejada de los círculos deslumbrantes con los que solía codearse. Cuando sacó la gruesa tarjeta, las palabras en ella le hicieron contraer el estómago tan fuerte que pensó que se le caería. Estás invitada a mi boda. Sin nombre, sin más detalles que la hora y el lugar, pero no los necesitaba. Reconoció su caligrafía al instante. Ethan Hale, el hombre que se había marchado de su vida sin decir una palabra, sin darle la oportunidad de defenderse de acusaciones que no había entendido hasta que fue demasiado tarde. El hombre cuyo rostro veía en el espejo cada vez que sus hijas sonreían. Debió haberlo tirado. Debió haberlo hecho pedazos y dejar que cayera como confeti en el cubo de la basura. En cambio, se sentó en el borde de la cama. La luz del sol inundando el suelo y capturando los suaves rizos de Ava y Grace mientras jugaban juntas en la alfombra. A los 4 años, todavía estaban en esa etapa mágica de completa inocencia, ajenas a las complejidades de las decisiones adultas. Su mundo lo suficientemente pequeño como para estar contenido en la calidez de los brazos de su madre. Las niñas se parecían tanto a Ethan que a veces era doloroso mirarlas a los ojos. El mismo cabello rubio pálido que brillaba como oro bajo el sol, los mismos iris azules y claros enmarcados por pestañas demasiado largas para parecer reales. No había forma de confundir su herencia, y sin embargo, Ethan nunca las había visto. Cuanto más lo pensaba, más la carcomía la pregunta: ¿por qué invitarla ahora? ¿Qué posible razón podría tener para irrumpir en una vida de la que no había hecho ningún esfuerzo por formar parte? ¿Era arrogancia? ¿Lástima? ¿Un juego cruel para alardear de su felicidad ante la mujer que había abandonado? No podía estar segura, pero sabía una cosa. Ignorarlo significaría dejar que él tuviera la última palabra. Durante años había llevado el peso sin respuesta de su final, siempre reprimiéndolo, diciéndose a sí misma que no necesitaba un cierre. Sin embargo, al sostener esa invitación ahora, se dio cuenta de que lo deseaba más de lo que jamás había admitido. Se imaginó volviendo a entrar en su mundo después de todo este tiempo. Los muros de opulencia detrás de los que vivía, la gente que las miraría a ella y a sus hijas con sonrisas delgadas y educadas. Sería doloroso, incluso podría romperla un poco. Pero iría, no por él, y no para demostrarle nada a nadie, sino por ella misma, para ver su cara cuando se diera cuenta de lo que se había perdido. Dobló la invitación de nuevo en su sobre, la dejó sobre la mesa y les dijo a las niñas que harían un viaje. Ava aplaudió al oír que irían a un lugar especial, mientras Grace simplemente preguntó si habría pastel. Maya se rió a pesar de sí misma. Su corazón se retorcía mientras les acariciaba el cabello. Pase lo que pase, pensó, entrarían juntas. Y ante cualquier verdad que surgiera de ello, no apartaría la mirada. La mansión costera parecía sacada de una revista. Sus amplias terrazas bordeadas de rosas blancas y barandillas de cristal que reflejaban el sol de la primera hora de la tarde. Maya sintió que las pequeñas manos de las niñas se apretaban en las suyas mientras entraban por la entrada arqueada. El murmullo de la música y las voces
se derramaba hacia ellas como una marea. Había elegido los vestidos de las niñas con cuidado, de algodón blanco simple, con faldas suaves que se movían al caminar, su cabello rubio cepillado y atado con pequeñas cintas de satén. Parecía que pertenecían allí, aunque la verdad era que nunca habían conocido una vida como esta, y ella tampoco, desde hacía mucho tiempo. El aire olía a sal del océano cercano, mezclado con el dulzor delicado de las flores, pero debajo de todo había algo más agudo, una tensión que podía sentir tan pronto como los primeros invitados se giraron a mirarlas. Cruzaron la terraza lentamente, Maya con la cabeza en alto, a pesar de los ojos que las seguían. Algunas personas sonreían cortésmente, otras susurraban detrás de sus copas de champán. No reconoció a nadie excepto al hombre que había escrito esas 5 palabras en letra dorada. Ethan Hale estaba cerca del centro del espacio, vestido con un traje azul marino a medida que hacía que su cabello rubio pareciera aún más pálido, sus ojos azules afilados e ilegibles. A su lado, Sloane Reed era todo lo que se esperaba de una novia de la alta sociedad, esbelta, luminosa, con un vestido de diseñador que se arrastraba como una nube. Ethan estaba hablando con alguien cuando miró en su dirección, pero en el momento en que su mirada se posó en ellas, las palabras parecieron morir en sus labios. Fue el tipo de reacción que Maya había temido y esperado. Se congeló, su expresión cambiando casi imperceptiblemente de sorpresa a algo más profundo, algo inquieto. Sus ojos se movieron de ella a las niñas y de vuelta, deteniéndose el tiempo suficiente en sus rostros para que ella supiera que él lo veía, el inconfundible reflejo de sí mismo en ellas. Por un momento, el sonido de la música y la conversación se desvaneció, reemplazado por una quietud que se sentía casi peligrosa. Luego, Sloane giró la cabeza, siguiendo su mirada, y Maya vio la forma en que su sonrisa vaciló, solo por un segundo. Maya siguió caminando, dejando que las niñas la llevaran hacia un espacio abierto cerca del borde de la terraza, donde podían ver el océano. No tenía intención de acercarse a él primero, ni intención de darle la satisfacción de pensar que estaba allí para rogar o explicar. Las niñas, ajenas al peso del momento, señalaron un velero en la distancia, riéndose mientras la brisa levantaba las cintas de su cabello. Detrás de ella, podía sentir la presencia de Ethan como una sombra, la pregunta no formulada flotando entre ellos tan densa que casi tenía una forma. Cuando finalmente miró por encima del hombro, vio que sus ojos seguían fijos en los suyos, pero él no hizo ningún movimiento hacia ella. En cambio, una serie de invitados cerraron el espacio entre ellos, felicitándolo, estrechándole la mano, manteniéndolo en su lugar, como si el flujo del evento mismo hubiera conspirado para detenerlo. Maya se dio la vuelta de nuevo, concentrándose en sus hijas. Merecían su atención más que él. Aún así, en el rincón tranquilo de su mente, se preguntó cuánto tiempo podría fingir no cruzar la distancia entre ellos, y cuando lo hiciera, se prometió a sí misma que estaría lista, no para suplicar, no para justificarse, sino para enfrentarlo con la verdad que se había negado a ver durante 4 largos años. Fue Ethan quien finalmente rompió el estancamiento. La música se intensificó al pasar otra ronda de bebidas, pero su atención estaba fija por completo en el rincón de la terraza donde Maya estaba con las niñas. Se excusó de la conversación con un cortés asentimiento,
aunque sus pasos carecían de la confianza fácil por la que era conocido en salas de juntas y conferencias de prensa. Cada zancada hacia ella parecía desmoronar la compostura que había llevado sin esfuerzo durante años. Maya lo vio venir mucho antes de que llegara a ellas. Su cuerpo se enderezó instintivamente, cada músculo preparado contra el impacto de verlo tan cerca de nuevo. Las niñas no tenían sentido de la gravedad del momento, y cuando notaron que un hombre alto se acercaba, simplemente lo miraron con la misma curiosidad abierta que mostraban a los extraños en el parque. Él se detuvo a solo unos pocos pies de distancia. Su mirada se posó brevemente en Ava y Grace antes de volver a la de Maya. Durante un latido, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos era denso con todo lo que había quedado sin decir. Años de ausencia comprimidos en un solo intercambio silencioso. Maya se obligó a mirarlo a los ojos, negándose a dejarle ver lo rápido que le latía el corazón. Cuando finalmente habló, su voz era uniforme, casi casual. Esta es Ava, y esta es Grace. Las niñas, al oír sus nombres, sonrieron débilmente, pero se mantuvieron cerca de su lado. Por lo tanto, añadió, las palabras llevaban un peso silencioso que no necesitaba explicación. La mandíbula de Ethan se tensó, y le tomó un momento responder. «Viniste», dijo finalmente, como si todavía no pudiera creer que ella estuviera allí frente a él. Maya ladeó la cabeza ligeramente. «Fui invitada», respondió, y de la pequeña cartera que llevaba, sacó el sobre, sosteniéndolo para que la luz capturara el escudo dorado estampado en la solapa. Sus ojos se posaron en él, y vio el reconocimiento parpadear en su rostro. Era su propio monograma personal, algo que solo él o alguien cercano a él podría haber autorizado para su uso. Miró más allá de ella por un instante, escaneando a la multitud hasta que su mirada se posó en Sloane, que se reía para la cámara de un fotógrafo como si no acabara de ver a su novio hablando con una mujer de su pasado. Antes de que Ethan pudiera decir más, una mano perfectamente cuidada tocó ligeramente el brazo de Maya. Sloane había cruzado la terraza con la compostura de alguien que era dueña de cada habitación en la que entraba. «¿Y tú eres?», preguntó. Su tono rebosante de falsa cortesía, aunque el acero debajo era inconfundible. Maya sonrió débilmente. «Alguien a quien tu prometido invitó», dijo, pasándole el sobre sin romper el contacto visual. Sloane lo tomó, echó un vistazo al escudo y luego se lo devolvió sin decir una palabra, su expresión suavizándose en una máscara. «Bueno», dijo, su voz tan dulce que era casi amarga. «Disfruta de la vista. Eso es por lo que todo el mundo viene aquí». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó, su vestido susurrando contra el suelo de piedra. Las niñas se movieron al lado de Maya, sintiendo la tensión sin entenderla. La mirada de Ethan se detuvo en ellas de nuevo. Sus rasgos se suavizaron por solo una fracción de segundo antes de endurecerse una vez más. «Necesitamos hablar», dijo, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírlo. Maya lo miró fijamente. «Sí, pero no aquí, no así». Parecía dispuesto a discutir, pero el maestro de ceremonias lo llamó de nuevo hacia el centro de la terraza para las fotografías, y él dudó lo suficiente como para que el momento se le escapara. Mientras se giraba para irse, Maya sintió una pequeña oleada de triunfo, porque por primera vez no era ella quien lo perseguía. Era él quien tendría que decidir cuán lejos estaba dispuesto a llegar.
La celebración se trasladó de la terraza abierta al gran salón de banquetes de la mansión, un espacio diseñado para impresionar con sus techos altos, candelabros brillantes y paredes forradas con pinturas al óleo de siglos de antigüedad. Las largas mesas estaban cubiertas con lino de color marfil, cada lugar marcado con vajilla con bordes dorados y cristal que atrapaba la luz en delicados arcoíris. Un cuarteto de cuerdas tocaba desde un rincón. Su música se tejía alrededor del murmullo bajo de la conversación, el tintineo de los vasos y el suave arrastre de los camareros moviéndose entre los invitados. Maya siguió la corriente de gente hacia la sala. Ava y Grace, todavía agarradas a sus manos. Sus pequeños ojos se movían de un detalle brillante a otro. Las niñas eran demasiado jóvenes para entender la política de tal evento, pero podían sentir la energía en la habitación, la forma sutil en que las cabezas se giraban hacia ellas, la forma en que los susurros se propagaban más rápido que el vino que se estaba sirviendo. Maya guió a las niñas hacia un rincón más tranquilo, cerca de un grupo de altas ventanas que daban al océano. Desde aquí, podía ver a Ethan moviéndose entre la multitud con esa compostura familiar, saludando a los invitados, sonriendo a las cámaras, pero sus ojos seguían moviéndose hacia ella cuando pensaba que no estaba mirando. Notó la forma en que parecía distraído, perdiéndose señales en las conversaciones, asintiendo a la gente sin realmente escucharlos. Era extraño verlo así, sin anclaje, su perfecta compostura resquebrajada por algo para lo que claramente no se había preparado. Mientras estaba junto a la ventana, un hombre con cabello plateado y un traje impecablemente hecho a medida se acercó. Su presencia tenía autoridad, no solo en la forma en que se movía, sino en la forma en que la multitud parecía hacerle espacio instintivamente. «Señorita Carter», dijo, su voz medida pero fría. «Thomas Hale». El nombre se instaló en su mente de inmediato, el padre de Ethan. Ella le dio un cortés asentimiento, sin decir nada al principio. Él no perdió tiempo. «Creo que sería mejor para todos si se fuera en silencio», continuó. «Eventos como este son delicados. Usted lo entiende». Su mirada se deslizó hacia las niñas, evaluándolas de la misma manera en que un hombre podría estudiar una línea en un informe financiero. Los niños no pertenecen a situaciones como estas. Maya lo miró a los ojos sin inmutarse. «Pertenecen con su madre», dijo simplemente, su tono tranquilo pero firme. La mandíbula de Thomas se movió ligeramente, un destello de molestia rompiendo su pulida apariencia. «Sea razonable», dijo, bajando la voz. «Está aquí por alguna razón. ¿Dinero, quizás? Resolvámoslo en privado». Antes de que Maya pudiera responder, otra voz interrumpió la tensión. «Papá». «Retrocede». Ethan estaba de repente allí, su expresión más afilada de lo que la había visto en toda la tarde. Se colocó entre ella y su padre. Su tono cortante. «¿Te quedan?» Thomas miró a su hijo por un largo momento, algo parecido a una batalla silenciosa pasando entre ellos, antes de que finalmente se alejara, murmurando algo sobre la prensa. Ethan se volvió hacia Maya, su voz más baja ahora, pero aún urgente. «¿Puedes esperar con las niñas en el conservatorio? Iré a buscarlas». Ella quería preguntarle qué planeaba hacer, pero algo en sus ojos le dijo que ya estaba conteniendo más de lo que decía. Sin otra palabra, guió a Ava y Grace a través de una puerta lateral, pasando por un pasillo lleno de retratos, hasta que llegaron al conservatorio de paredes de cristal. El espacio era cálido y húmedo,
lleno del aroma a cítricos de los limoneros, que crecían en grandes macetas de terracota. La luz del sol se filtraba a través del techo de cristal, salpicando el suelo de baldosas, donde los peces koi nadaban perezosamente en un pequeño estanque. Las niñas deambularon hacia él, sus risas resonando suavemente, pero Maya permaneció junto a la puerta, con la mente acelerada. Podía sentir el peso de lo que acababa de suceder. No solo la defensa inesperada de Ethan, sino la forma en que las palabras de su padre confirmaban algo que siempre había sospechado. Su presencia aquí era más que una sorpresa no deseada. Había una historia detrás de esto, y ella tenía la intención de descubrir cuál era. En algún lugar del otro ala de la mansión, Ethan se movía rápidamente, y se preguntó si finalmente estaba persiguiendo la verdad que una vez había elegido ignorar. El conservatorio se sentía como un mundo aparte del resto de la boda, su aire pesado con el olor a tierra húmeda y la dulzura del jazmín en flor. Las niñas se sentaron con las piernas cruzadas en el cálido azulejo, cerca del estanque de koi, sus pequeños dedos sumergiéndose en el agua mientras intentaban atraer a los peces para que se acercaran. Maya se apoyó contra uno de los pilares de piedra, sus manos juntas sin apretar frente a ella, el peso de la tarde presionando sobre sus hombros. Cada sonido del lejano salón de banquetes, aplausos, estallidos de risa, las débiles melodías de la música, se sentía como un recordatorio de que estaba parada en el borde de un escenario en el que no tenía intención de entrar. Aún así, sabía que Ethan vendría. Tenía demasiadas preguntas en sus ojos antes como para simplemente dejarla ir sin respuestas. Cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, el agudo clic de unos zapatos pulidos contra el azulejo rompió la quietud. Ethan estaba allí, enmarcado por la luz del pasillo, su chaqueta de traje desabotonada, la corbata en su cuello ligeramente suelta. Parecía un hombre que acababa de salir de una batalla, aunque su voz era firme cuando dijo su nombre. Ella no se movió hacia él. ¿Por qué desapareciste?, preguntó antes de que él pudiera hablar, su tono cortando el aire denso entre ellos. Su mirada se posó en el suelo por un momento antes de volver a la de ella, y vio algo allí que no había visto antes. Vacilación, casi vergüenza. Me lo dijeron. Se detuvo. Su mandíbula se movía como si estuviera forzando las palabras a salir. Me dijeron que no eran míos. Había fotos, una carta, un resultado de prueba. Pensé que era real. La explicación la golpeó como agua fría, no porque la sorprendiera, sino porque confirmaba las sospechas que había llevado durante años. «¿Y simplemente lo creíste?», dijo ella, sin levantar la voz, pero sin hacer ningún esfuerzo por ocultar la amargura. «Ni siquiera me preguntaste». Los hombros de Ethan se tensaron. Fue la noche antes de una reunión de inversionistas que podía decidir el futuro de la empresa. Me convencí a mí mismo de que era más fácil aceptarlo que cuestionarlo. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo lo que había construido. Me equivoqué. Antes de que Maya pudiera responder, la pequeña voz de Ava rompió la tensión. «¿Eres nuestro papá?», preguntó, sus grandes ojos azules fijos en él, con una curiosidad tan pura que hizo que el aire entre ellos crujiera. Ethan la miró como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su mundo cuidadosamente construido se inclinó lo suficiente para que la verdad se abriera paso. «Si me dejas», dijo finalmente, su voz más áspera ahora, «quiero serlo». Grace ladeó la cabeza, aún estudiándolo. Luego volvió su atención a los peces,
como si ya hubiera decidido esperar y ver. Maya respiró hondo. Su mente daba vueltas con todo lo que había dicho y lo que había dejado sin decir. No estaba lista para perdonarlo. Todavía no. Pero había algo en su rostro que no había esperado. No solo arrepentimiento, sino un hambre de enmendar las cosas. «Haremos una prueba de ADN», dijo. Su tono deliberado. «Y cuando esté lista, veremos en qué posición estamos». Ethan asintió sin dudarlo. «Mañana», prometió. Las niñas se miraron entre sí, sin comprender completamente el significado, pero sintiendo que algo importante se acababa de poner en marcha. Fuera de las ventanas del conservatorio, el océano brillaba en la distancia, y por primera vez en años, Maya se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, la verdad finalmente estaba saliendo a la superficie. La luz de la mañana se derramó a través de las cortinas transparentes de la pequeña suite de hotel que Maya había tomado por la noche, suavizando los bordes afilados de sus pensamientos. Ava y Grace todavía estaban acurrucadas en la cama a su lado. Su respiración era uniforme. La calidez de sus cuerpos presionaba contra ella. Se quedó quieta por un largo momento, escuchando el débil zumbido de la ciudad afuera, sabiendo que el día que se avecinaba le exigiría más de lo que quería dar. Aceptar la prueba de ADN había sido la elección correcta. Quería la verdad registrada, no solo para Ethan, sino para sus hijas. Pero el peso de lo que esa verdad podría significar se instaló pesadamente en su pecho. Una vez que los resultados volvieran, no habría vuelta atrás al tranquilo anonimato que había construido para ellas. A última hora de la mañana, estaba guiando a las niñas a un elegante coche negro que había sido enviado por ellas. El conductor ofreció un cortés asentimiento y una sonrisa ensayada, y el viaje a la clínica privada transcurrió en relativo silencio, excepto por la charla de Ava sobre el estanque de koi del día anterior. Cuando llegaron, Ethan ya estaba esperando en el vestíbulo, vestido simplemente con jeans oscuros y una camisa de botones, su cabello ligeramente alborotado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Saludó a las niñas con una sonrisa tentativa, agachándose a su altura sin tocarlas, como si temiera cruzar un límite que aún no se había ganado el derecho de cruzar. Maya lo observó de cerca, notando las sutiles diferencias en él, menos del desapego controlado que había mostrado en la boda, más de algo crudo, desprotegido. Dentro de la clínica, todo olía débilmente a antiséptico y ambientador de lavanda. El proceso fue rápido y clínico. Un técnico frotó el interior de la mejilla de cada niña, luego la de Ethan, sellando las muestras en sobres etiquetados. Maya se paró al lado de sus hijas, respondiendo a sus preguntas en tonos suaves, mientras Ethan se mantuvo un paso atrás, con las manos en los bolsillos, su mirada fija en el suelo, como si el acto en sí fuera más pesado de lo que había anticipado. Cuando terminó, el técnico explicó que los resultados estarían disponibles dentro de los 3 días hábiles. Maya asintió, le dio las gracias y tomó las manos de las niñas de nuevo, lista para irse. Pero Ethan las detuvo en la puerta. «No quiero esperar hasta entonces para intentarlo», dijo en voz baja, mirando a las niñas antes de encontrarse con los ojos de Maya. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿podría llevarlas a almorzar a todas? Solo para pasar un tiempo con ellas, sin presión, sin preguntas, solo tiempo». Maya dudó, su instinto de proteger a las niñas en conflicto con la curiosidad que sentía. Quería ver qué haría cuando no hubiera formalidades, ni audiencia, ni agenda.
Finalmente, ella aceptó, su tono neutral, en algún lugar informal. Son niñas, no ejecutivos. Terminaron en un pequeño café junto al mar, con una terraza desgastada y una vista de las olas rompiendo contra las rocas. Las niñas devoraron sándwiches de queso a la parrilla, mientras Ethan les contaba historias sobre el océano, cómo las ballenas se cantaban entre sí, cómo los cangrejos podían caminar de lado, cómo las gaviotas eran los piratas de la orilla. Su voz se suavizaba cuando les hablaba. Sus ojos se iluminaban de una manera que hacía casi imposible reconciliarlo con el hombre que una vez había elegido marcharse. Maya se sentó frente a él, diciendo poco, pero notó la forma en que su mirada seguía moviéndose entre las niñas y ella, como si intentara mapear los años que se había perdido. Cuando el almuerzo terminó, Ethan se ofreció a caminar con ellas por la playa. Las niñas corrieron adelante, persiguiendo la marea, sus risas llevadas por el viento. Ethan se puso al lado de Maya, con las manos metidas en los bolsillos. «Digan lo que digan esos resultados», murmuró, su voz apenas audible sobre las olas. «Quiero estar aquí. No me importa lo complicado que se ponga». Ella no respondió de inmediato, manteniendo sus ojos en las dos pequeñas figuras que se movían a lo largo de la orilla del agua. Pero por dentro, sintió la grieta más pequeña en la pared que había construido a su alrededor. La marea estaba subiendo, y ella sabía que no había forma de detenerla ahora. 2 días después, Maya se encontró caminando de un lado a otro de su sala de estar. El tranquilo zumbido del refrigerador en el fondo, el único sonido constante en una mañana, por lo demás inquieta. Ava y Grace estaban en su dormitorio, construyendo torres con bloques y narrando historias elaboradas la una a la otra, sus voces subiendo y bajando en un ritmo que solo ellas entendían. Afuera, el cielo colgaba bajo y gris. Una llovizna constante golpeaba contra las ventanas. Se dijo a sí misma que estaba lista para cualquier resultado. Después de todo, ella sabía la verdad, pero todavía había un nudo de inquietud, un residuo de esos años en los que las mentiras de otra persona habían sido suficientes para alejar a Ethan sin pensarlo 2 veces. Cuando finalmente llegó la llamada, era la voz de Ethan al otro lado, baja y deliberada. «Son mías», dijo sin preámbulo, pero sus palabras estaban cargadas de algo más que una simple confirmación. «Ambas. No hay duda». Maya no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asimilaran, que se instalaran en el espacio que había sido tallado por la ausencia y la sospecha durante tanto tiempo. «Lo sé», dijo al fin, y su tono no llevaba triunfo, solo una certeza tranquila. Hubo una larga pausa antes de que él preguntara, «¿Puedo ir?». Ella dudó, mirando hacia la habitación de las niñas, oyendo sus risas llegar por el pasillo, y luego dijo que sí. Llegó menos de media hora después. La lluvia todavía se aferraba a su abrigo. El viento había dejado su cabello ligeramente alborotado. Cuando Ava abrió la puerta, lo miró sin timidez, solo curiosidad. Grace apareció a su lado, agarrando un conejo de peluche. Sus grandes ojos marrones lo estudiaban como si estuviera tratando de decidir qué pensar de él. Ethan se arrodilló. Su voz se quebró ligeramente al decir sus nombres, y por primera vez se permitió cerrar el espacio por completo, abrazándolas a ambas suavemente. Maya se quedó atrás, viendo cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de alivio y aprensión. La visión de él abrazándolas, a sus hijas, era a la vez sanadora y peligrosa. Un recordatorio de lo que se les había quitado
y lo que aún podría reconstruirse. Pasaron la tarde juntos, los 4. Ethan ayudó a las niñas a hacer un desorden en la cocina mientras decoraban galletas, los mostradores empolvados con azúcar glass, salpicaduras esparcidas por el suelo. Se reía más fácilmente de lo que ella recordaba, sin reservas y cálido, y las niñas respondieron de la misma manera, arrastrándolo a sus juegos, como si lo hubieran estado esperando sin siquiera saberlo. De vez en cuando, Maya lo sorprendía mirándola, no con la arrogancia o la distancia del hombre que una vez había conocido, sino con algo más firme, algo que se sentía casi como gratitud. A medida que el día se desvanecía y la lluvia amainaba, él ayudó a arropar a las niñas en la cama, escuchando cómo Ava exigía una historia más, y Grace insistía en sostener su mano hasta que se quedara dormida. Cuando finalmente regresó a la sala de estar, Maya lo estaba esperando junto a la ventana, con los brazos cruzados sin apretar. «Son felices», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Tú hiciste eso». Ella se encontró con sus ojos, su voz era nivelada. «Hicimos eso. Tú simplemente no estabas aquí». Él no se inmutó, pero tampoco apartó la mirada. «Estoy aquí ahora», dijo. Y aunque no era una promesa, se sentía peligrosamente cerca de serlo. Ella sabía que el mañana y los días siguientes pondrían a prueba esas palabras. Pero por primera vez en años, la posibilidad de creerlas no se sentía imposible. La primavera llegó lentamente ese año. El último escalofrío del invierno persistía en el aire, incluso cuando nuevos brotes comenzaron a aparecer a lo largo de los bordes del parque, donde Maya a menudo llevaba a Ava y Grace por las tardes. Habían pasado 3 semanas desde los resultados del ADN, 3 semanas de Ethan apareciendo con una constancia que la sorprendió. No solo las visitaba, sino que reorganizaba su calendario, posponía reuniones y en más de una ocasión se marchaba de una cena de negocios para llegar a tiempo de leerles a las niñas una historia antes de dormir. Al principio, Maya observó estos gestos con sospecha, preguntándose cuándo se le pasaría la novedad, cuándo el hombre que una vez se alejó sin luchar volvería a retirarse. Pero la retirada nunca llegó. En cambio, comenzó a entretejerse en sus rutinas, no como un intruso, sino como alguien que aprendía en silencio dónde encajaba. Un sábado, los llevó a todos al zoológico. Maya no había planeado ir, pero Ava y Grace habían insistido en que ella viniera, sus pequeñas manos tirando de las suyas hasta que cedió. Ethan no lo convirtió en grandes gestos. No había fotógrafos, ni personal de seguridad detrás. Compró mapas de papel en la entrada y dejó que las niñas lo guiaran. Sus risas flotaban en el aire mientras lo arrastraban de una exhibición a la siguiente. Ella notó la forma en que se agachaba a su nivel para explicar por qué los flamencos eran rosados, la forma en que los levantaba a ambos sin esfuerzo para que pudieran ver a las jirafas alcanzar las hojas en lo alto de los árboles, la forma en que dejó que Grace le untara helado en la camisa sin inmutarse. Fue el tipo de día que se hiló en la memoria en silencio, sin fanfarrias, y la inquietó de la mejor manera. Esa noche, después de que regresaron a casa y las niñas se durmieron, Ethan se quedó mientras Maya preparaba té. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo de la tetera. Ella colocó 2 tazas sobre la mesa, sus movimientos lentos, deliberados. «Has cambiado», dijo finalmente, rompiendo el silencio cómodo. Ethan la miró por un largo momento antes de responder.
Tenía que hacerlo. Pasé 4 años convenciéndome a mí mismo de que había hecho lo correcto, y me tomó una tarde darme cuenta de que había sido un cobarde. Ya no quiero ser ese hombre. Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso de algo vivido, no ensayado. Ella lo estudió, recordando a Ethan que había conocido antes, el que había parecido intocable, el que se portaba como si el mundo se doblara a su voluntad, el que creía que podía elegir cuándo y dónde dar su corazón. Ese hombre todavía estaba allí, en pedazos, pero ahora había algo nuevo superpuesto a él, una humildad que no había esperado ver. No se trata solo de estar aquí, dijo en voz baja. Se trata de quedarse, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Él no discutió, no prometió. Solo asintió una vez, como si aceptara el desafío no expresado. Las semanas se convirtieron en meses. Los límites entre ellos se movieron lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que las cenas juntos se convirtieron en la norma, hasta que las niñas comenzaron a correr hacia él sin dudar, hasta que Maya se dio cuenta de que ya no esperaba que él desapareciera. No hubo un solo momento en que llegó el perdón. Se filtró como las estaciones cambiantes, tan gradual que apenas lo notó hasta que ya estaba allí. Una cálida tarde a fines del verano, los 4 se sentaron en una manta junto al agua, viendo el sol sumergirse en el horizonte. Ava se apoyó en el costado de Ethan, medio dormida, mientras Grace trazaba patrones en la arena. Maya se sentó frente a ellos, con las rodillas flexionadas, y cuando Ethan se encontró con su mirada, no había tensión, ni reserva, solo el reconocimiento silencioso de lo que habían reconstruido. No era perfecto, nunca lo sería, pero era de ellos, nacido de la verdad y templado por la elección de quedarse. Mientras la última luz se desvanecía y aparecían las primeras estrellas, Ethan le buscó la mano, no con la urgencia de alguien que intenta aferrarse, sino con la firmeza de alguien que sabía que no se iba a soltar. Y por primera vez desde el día en que se marchó, Maya no sintió la necesidad de retirarse.